Bienvenidos a Funciones Lineales 7. Hoy estamos un poco más cómodos sobre el sillón y bueno, esperando las vísperas del 2022, nosotros seguimos apostando a matemáticas. Como siempre, hoy es la clase número 7 de función lineal. Como siempre y de costumbre, nosotros repasamos lo anterior de la clase. Hoy vamos a ver un nuevo tema, como siempre. Hoy es parte del análisis de la función lineal y de todas las funciones que vamos a ver a futuro dentro de lo que se llama el estudio de funciones en análisis matemático, y es el tema de conjunto de positividad y de negatividad de una función. En este caso de una función lineal. Pero, como decía los otros días, qué interesante ver los nuevos temas a través de ejemplos de la vida real. ¿Por qué? Porque por lo general uno cuando agarra un libro de matemáticas resulta muy chocante, un poco áspero, bastante áspero, depende de cada persona, leer un tema en particular. Si bien es una abstracción dentro del mundo de las matemáticas, pero no deja de ser importante en la medida de que nosotros podamos dar un ejemplo práctico, un ejemplo donde esto se pueda aplicar a la vida real, y cuando uno ve la aplicación de todo esto en la vida real, va entendiendo a futuro la abstracción del tema. Por eso, vuelvo a repetir, uno agarra un libro de matemáticas, resulta bastante dificultoso muchas veces digerir un tema y sobre todo nuevo. Empiezan con definiciones, empiezan con propiedades, empiezan con fórmulas y bueno, dice, está bien, ok, lo acepto, lo comprendo a medias, es algo nuevo, pero necesito ejemplos, ejercicios, ejemplos, y si uno no encuentra ejemplos, ejercicios de un tema, medio como que la teoría no queda bien firme. Pero más allá de eso, los ejemplos deberían ser ejemplos de la vida real, en lo posible, por lo menos en esta área, ¿no? De las matemáticas, que es análisis matemático, análisis funcional, matemática básica para un ingreso X. Deberían ser ejemplos notorios de la vida real, como para comprender. Pueden ser ejemplos de la vida real, ejemplos de física, de química, pueden ser ejemplos de economía, como lo que vamos a dar hoy, para poder ingresar al nuevo tema, que es el tema de positividad y negatividad. Dije que, como siempre, de costumbre repasamos lo de la clase anterior. En la clase anterior habíamos motivado el tema de crecimiento y decrecimiento de una función, en este caso la función lineal, y también lo habíamos dado como un ejemplo de la vida real, un ejemplo de la vida económica, esto de ir a comprar pan a la panadería o comprar cualquier artículo en un negocio. Habíamos dado un ejemplo muy irrisorio y creo que como es de la vida real, se entiende más aún el tema de cómo se incorpora implícitamente en la gente el tema de lo que es la función lineal, porque la gente tiene incorporado ese tema. No lo conoce como función lineal o como I igual a M por X más B. No lo conoce así. Si yo hablo de esos términos, estoy hablando en términos telegráficos para una persona normal. Pero lo tiene implícitamente incorporado porque la función lineal es sinónimo de regla de tres simples, ¿no? Una regla proporcional que todos aplicamos cuando entramos a un negocio. ¿Cuánto sale un artículo? Bueno, 200 pesos, deme 3. Bueno, entonces tengo que desembolsar 600 pesos, porque 3 por 200 es 600. O sea, una cuenta que la gente sabe hacer en su mente y que de alguna manera todos lo hacemos. Bueno, esa regla de tres proporcional es la que aplicamos todos los días para ir a comprar cosas o vender cosas. Entonces, y
indirectamente, implícitamente podemos decir que la gente ya tiene incorporada la noción de función lineal. Lo que pasa es que no lo conoce como tema matemático, como abstracción matemática, pero ya lo tiene incorporado. Entonces, qué lindo fue dar un ejemplo de todo eso, como el que vimos para incorporar el tema de crecimiento y decrecimiento que pasamos al repasar. A ver si puedo compartir pantalla y como de costumbre es la idea. Ahí compartimos pantalla. Vamos a retroceder un poco la película, a ver si tenemos acá esto. Sí, creo que en la clase anterior habíamos hecho esto, crecimiento y crecimiento de una función lineal, un ejemplo notorio de la vida real, un ejemplo notorio en el cual nosotros habíamos puesto como ejemplo que el precio del pan, ¿no?, aumenta a 100 pesos por mes. Puede ser pan o cualquier artículo. Y el aumento es debido a cuestiones inflacionarias, a cuestiones de oferta y demanda, no importa, ya hemos hablado del tema, por un factor X económico va aumentando mensualmente el valor del pan. El valor del pan, el valor del artículo, el valor por unidad de artículo, y en este ejemplo decíamos que aumentaba 100 pesos por mes. Entonces, por ejemplo, como vemos acá en el gráfico, vamos a guardar el puntero láser, así podemos indicar mejor. El gráfico, ya sabemos que va a ser una función lineal, ya estuvimos hablando del tema, y sabemos que el eje X, el eje de las abscisas es el tiempo en meses, el eje de los ordenadas que sí es el precio, y sabemos que a 0 mes, o sea, 0 meses, 0 día, hoy mismo, el precio del pan vale 100 pesos. Bueno, el precio del kilo del pan vale 100 pesos. Puede ser kilo de pan o artículo X. Pasado el mes, el precio del pan es 200. O sea que en un mes hubo un aumento evidente de 100 pesos. Si pasa de 100 a 200, hubo un aumento de 100. Bueno, del primer mes al segundo mes, o sea, el segundo mes ya está a 300, lógicamente, estamos viendo un aumento proporcional, de que por mes aumenta 100 pesos. A los 3 meses, lógicamente, va a estar a 400. Bueno, ese aumento de pan por mes, que es de 100 pesos, acá lo pusimos acá al costado, lo recuadré en azul, no es otra cosa que una fórmula que me dice cuál es el aumento. El aumento es 100 por T, donde T es la cantidad de meses que pasan. M, que es 100, es la razón de cambio. O sea, la razón de cambio es cuánto aumenta el pan por mes, cuánto aumenta el kilo de pan por mes. Y T es el tiempo, medido en meses, claro. Obviamente, si T vale 0, 100 por 0, 0, todo número multiplicado por 0, 0, no hay ningún aumento, lógicamente. Es hoy 100 pesos. No hay ningún aumento. Pero pasado un mes, si T vale 1, me queda 100 por 1, 100, ahí me da el aumento de 100 pesos en un mes. Y si T vale 2 meses, va a ser 100 por 2, 200. Y bueno, y así sucesivamente, esa formulita me está midiendo proporcionalmente el aumento del PAM mes por mes. Y M, vuelvo a repetir, es la razón de cambio o la pendiente de la función lineal a futuro. Esa pendiente de la función lineal es una razón de cambio, es cuánto aumenta un cierto artículo por unidad por mes. En este caso el pan, el kilo de pan. Aumenta cada mes, aumenta 100 kilos. 100 pesos. Cada por mes aumenta 100 pesos. Ese aumento por mes es la pendiente de la función lineal. La razón de cambio, cuando uno dice la razón de cambio es mejor que la pendiente, ¿no? La razón de cambio de cuánto va aumentando proporcionalmente por mes ese kilo de pan. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Si, como vemos acá abajo, como dice el cursor, si quiero sacar el precio del pan hoy, ¿cómo debería ser? Bueno,
El precio del pan hoy va a ser el precio de hoy mismo más el aumento que se produjo en un cierto tiempo, ¿no? El precio de hoy, pongámosle que 100. Bueno, el aumento después de T meses, después de T meses va a ser 100 por T, o sea, va a ser 100 más 100 por T. Entonces, el precio de hoy es 100, el aumento es 100 por T, donde T está medido en meses, entonces el precio final, después de un cierto tiempo T, o sea, después de T meses, va a ser 100 más 100 por T. Eso, si te recuerdo ahí, no es otra cosa que la fórmula de una función lineal. Y ahora sí puedo decir, bueno, les presento a la función lineal, habiendo dado un ejemplo irrisorio de la vida real. Un ejemplo irrisorio de la vida real incorporo la noción de lo que es la función lineal. Ahí ya viene la abstracción. O sea, cuando uno puede dar ejemplos del mundo cotidiano, es mucho mejor para incorporar la abstracción matemática. Muchas veces en matemática no se pueden dar ejemplos de la vida real, porque son cosas muy puras dentro del álgebra, pero, y dentro del análisis también, pero cuando se puede dar un ejemplo de física, de química, de economía, de estadística, lo que sea, bienvenido sea como para entender mejor el tema. A nivel intuitivo lo digo. Entonces, es obvio que una persona por ahí no conoce esta fórmula que estoy indicando acá, 100 más 100 por T, pero sí conoce lo que yo le estoy diciendo. El precio de hoy es un precio tal, más el aumento, eso lo entiende. Si vos le decís a una persona, el precio de hoy es tanto, más el aumento, bueno, te va a decir, bueno, ese es el precio final que yo tengo que desembolsar para poder comprar, lógico, eso lo entiende la gente. Lo que pasa es que por ahí si uno lo dice directamente, precio igual a 100 más 100 por T, van a decir, ¿qué estás diciendo? Una fórmula, ¿qué es eso? No, lo que estoy diciendo es cuál es el precio de hoy, dado un precio inicial, que es el precio de hoy, más un aumento. Y ahí se entiende lo que es la función lineal. Claro, los libros pintan siempre la fórmula, M por X más B, donde M es la pendiente y B la ordenada en origen. Y uno dice, bueno, qué bien, no lo sabía, pero sí lo sabía implícitamente, porque todos los días va a comprar pan, todos los días va a un supermercado, o todos los días compra cosas, o por ahí vende también. Entonces, bueno, la usa la fórmula y no sabe que esa regla de 3 proporcional no es otra cosa que una función lineal. Bueno, ahora que ya sabemos lo que es la función lineal y cómo se aplica a un problema de la vida cotidiana, en este caso de la compra del kilo de pan o lo que sea, y que queda acá demarcada una función que, bueno, el primer mes vale, bueno, me está diciendo a 0 mes, el peso vale 100, el primer mes el precio del kilo de pan vale 200, al segundo mes 300, al tercer mes 400, y así puedo seguir marcando, lógicamente que punto a punto puedo ir gradualmente marcando en el gráfico y después, lógico, que si yo junto todos esos puntos, vemos que esos puntos están delineados. Delineados significa que están contenidos dentro de una misma recta de acción, que en este caso sería la gráfica de la función lineal. Ahora, ¿por qué tiene que ser una línea continua de puntos? Porque uno puede preguntarse, pero che, vos graficaste el punto 0,100, 1,200, 2,300, 3,400, dicho en forma de pares ordenados, pero ¿cómo sé que eso va a ser una línea de trazo continuo? Y bueno, va a ser una línea de trazo continuo porque uno puede pensar, por ejemplo, del día de hoy, 0 mes, al primer mes, va aumentando proporcionalmente en el tiempo. Qué sé yo, pongámosle, yo estoy dando un ejemplo igual, del primer, digamos, hoy 0 mes, pasa un mes, la mitad de un mes son 15 días, a los 15 días, bueno, proporcionalmente, ¿cuánto tendría que estar el pago? Si yo sé que por un mes, en un mes aumenta 100 pesos, en medio mes, que son 15 días, tiene que aumentar 50. Es una regla de 3 proporcional. No hace falta aplicar ninguna fórmula. Sí, puedo aplicar la fórmula de la función lineal que está acá abajo. Pero usando un poco la cabeza, como una persona común de la calle, es obvio de que sabe que si
en un mes aumenta 100 pesos, en medio mes a los 15 días aumenta la mitad, o sea, aumenta a 50. Entonces, el precio del pan a los 15 días va a ser, si el precio del pan hoy es 100, a los 15 días va a estar 150 pesos. Entonces, uno hace esa cuenta, pero también puedo aplicar esta cuenta, esa misma cuenta aplicando la fórmula de la función lineal y me va a dar 150 pesos. ¿Por qué? Fácil. Si yo agarro esta fórmula y donde dice T pongo medio mes, o sea, medio mes es un medio de mes, 1/2 mes, que es lo mismo 0,5 meses. Si yo pongo 0,5 acá donde dice T, 100 por 0,5, ¿a qué es igual? A 50. Si a 100 le sumo 50, me da 150. Lógico que si aplico la fórmula me tiene que dar lo mismo que lo que piensa ordinariamente una persona común de la calle. Bueno, y así con todos los puntos intermedios, entre 0 y 1 mes, puedo agarrar medio mes, puedo agarrar, qué sé yo, 21 días, o puedo agarrar entre el primero y segundo mes, puedo agarrar 1 mes y medio, y puedo llenar de puntos este gráfico, y cuando junto todos esos infinitos puntos, por decir infinitos, todos esos mismos van a quedar delineados en la misma recta de acción, que por eso da la impresión de que es una gráfica de línea continua, de trazo continuo, no lo que es evidentemente una recta. Bueno, y bueno, acá lo que estamos observando que gradualmente, a medida que pasan los meses, el precio del pan aumenta. Y ese aumento es indicio de que está creciendo algo. Y lo que está creciendo es el precio del pan. Por lo tanto, se puede asumir de que el precio del pan aumenta linealmente con el tiempo. O sea, crece linealmente con el tiempo. Y si crece, vamos a observar un gráfico así. Como que la recta está inclinada hacia arriba. Y es lógico, porque a medida que pasa el tiempo, el precio es cada vez mayor. Por eso se dice que, con esta flechita que dibujé en azul, que esa función lineal crece en el tiempo. Esa función lineal que representa el precio del pan, el precio de kilo por pan, aumenta linealmente a través del tiempo. Crece, es una función creciente. A medida que es mayor el tiempo, mayor es el precio. Y acá lo puse, ahora sí, formalmente, en forma abstracta, analíticamente. Ahora entendemos esta abstracción que estoy recuadrando acá abajo en rojo. Si P crece, o sea, P, que es el precio, crece, si y solo si T2 es mayor que T1, o sea que si T2 es el tiempo, ¿no? El T, es mayor que T1, entonces el precio en T2 es mayor que el precio en T1. Eso significa que la función lineal crece, que a medida que el tiempo es mayor, el precio es mayor. Ahora, si a mí me pintan de entrada, vamos a ver el tema crecimiento y decrecimiento de una función en particular lineal, y me pintan este cuadrito de acá abajo, así, me lo escupen en la cara. Ah, bueno, está bien, ¿y esto qué es? No, eso es una función creciente. ¿Función creciente? No, no va a entender el tipo. Porque lo que hay que entender es un ejemplo común, irrisorio de la vida real, y el gráfico. En el gráfico se ve cómo la función va aumentando, el precio va aumentando a través del tiempo. Y esto es una función creciente, ¿no? El gráfico evoluciona hacia arriba, como indica la flechita azul. Y después viene la abstracción. P crece si solo si un tiempo superior es mayor que un tiempo inferior, entonces el precio en el tiempo superior es mayor que el precio en el tiempo inferior. Listo. Y ahí se entiende lo que es una función creciente, en este caso una función lineal creciente. Esta definición que está acá abajo de función lineal creciente va a ser la misma aplicada para todas las funciones que vamos a ver. La cuadrática, la polinómica, la exponencial, la logarítmica, la trigonométrica, hay infinitas funciones. Bueno, esta definición que está ahí abajo es para todas las funciones del universo. En particular, en este caso, para la lineal, que es la que estamos viendo. Bueno, ok. No hay más nada que agregar por este lado. Vamos a esto, al nuevo gráfico. ¿Se ve el nuevo gráfico, no? Sí. Sí. Bien. Bueno, nuevo entre comillas, porque esto ya lo habíamos visto la clase pasada. Como vimos un ejemplo
un ejemplo, en este caso de la vida real, un ejemplo económico de lo que es una función creciente, podemos dar un ejemplo, dimos un ejemplo que se pasaba, de lo que es una función lineal decreciente. Un ejemplo de la vida real, pero un ejemplo de la vida real donde la función lineal ahora no va a crecer, sino va a decrecer, va a disminuir a través del tiempo. Entonces, bueno, dimos un ejemplo básico de la desvalorización del precio de un coche. Todos sabemos muy bien que cuando sacamos un coche de 0 km, o sea, 0 kilómetros de la concesionaria, ya no vale lo mismo. Si lo quiero vender al otro día, no lo voy a vender al mismo precio. Bueno, pero sabemos también muy bien que a medida que pasa el tiempo, está el coche usado. El coche usado, lógicamente, no es un 0 km y siempre tiene un valor menor que el 0 km, lógico. Nunca lo vamos a vender al precio actual de un 0 kilómetro. La cuestión es que a través del tiempo los coches se van desvalorizando. Por eso la gente de a 4 o 5 años cambia el coche. Y compra otro, vende ese y compra otro, porque lógicamente se va desvalorizando el valor del bien. Entonces, es un lindo ejemplo, el ejemplo de desvalorización del precio de un coche, porque ese ejemplo nos da el pie como para explicar lo que sería, en contrapartida a lo que estábamos viendo recién, lo que sería una función lineal decreciente. Bueno, veamos acá la situación. Supongamos que tenemos, bueno, el eje de X, siempre que la abscisa es el tiempo, en este caso medido en años, el precio, digamos, el eje Y, en este caso sería el precio. Supongamos que hoy mismo, 0 años, 0 momento, el precio de coche es de $20.000. Por ahí no sé, no conozco precios de coche, pero debe ser un coche de alta gama. Bueno, hoy 0 años, como indica el cursor, ahí está el 0, como indica el cursor láser. El precio del 0 km vale $20.000. Debe ser una Ferrari, qué sé yo, no sé. Un Audi. No conozco precio de coche, estoy hablando, pensando en voz alta. Y supongamos que el precio de hoy es $20.000. Bueno, pasados 5 años, ya una vez que lo saqué de la concesionaria y lo compré y qué sé yo, pasados 5 años, no va a valer $20.000 el coche, es un coche usado. Obviamente que se va desvalorizando. Y bueno, el precio de los 5 años ahora es $15.000. Pongámosle, estoy dando un ejemplo. Por ahí es menos. A los 10 años, $10.000. A los 15 años, $5.000. Bueno, y así se va desvalorizando. Bueno, obviamente yo no voy a tardar, voy a esperar 15 años para vender un coche. O sea, generalmente la gente en un promedio de 4 o 5 años cambia el coche y compra otra cosa. Un coche mejor, digamos, de menos años. ¿Qué estamos observando en este gráfico? Por lo general en los diarios, en los periódicos, en internet, siempre me dibujan gráficos de valorizaciones, de crecimiento de funciones o de desvalorizaciones, que en este caso es de decrecimiento de funciones, en este caso es el decrecimiento, la desvalorización del precio de un coche. Bueno, lo que estamos observando gráficamente es obvio. 0 años, $20.000. Pasaron 5 años después que lo saqué de la concesionaria, vale $15.000. Bueno, pasó de 20.000 a 15.000 en 5 años. O sea, obvio que se desvalorizó $5.000. O sea, en 5 años hubo una desvalorización de $5.000. A ver, veamos entre de 5 a 10 años qué pasa. Bueno, a los 5 vale 15.000, a los 10 vale 10.000. O sea que entre 5 y 10 años, o sea, pasado 5 años más, el precio del coche vale 10.000. O sea, pasó de 15.000 a 10.000, bueno, se desvalorizó $5.000. Y cada 5 años, lo que puedo observar en el gráfico, cada 5 años se valoriza $5.000. Entonces, ahí hay una razón de cambio ya. Si yo te estoy diciendo cada 5.000, digamos, cada 5 años se valoriza $5.000, hay una razón de cambio. ¿Cuál es la razón de cambio? Es esta cuenta que está acá. No pensemos en ninguna fórmula.
si cada 5 años se valoriza 5.000, yo le puse menos 5.000 porque cuando uno devaloriza le está quitando el valor al bien, y por lo tanto la devalorización es negativa, no puede ser positiva. Se valoriza menos 5.000 cada 5, proporcionalmente se valoriza menos 1.000 por año. Lógico. La razón de cambio se valoriza $5.000 cada 5 años. Bueno, en un año se valoriza 1.000. Es una regla de 3 simple, ordinaria, que cualquier persona común de la calle lo sabe hacer, como cuando vamos a la panadería a comprar pan. Esa razón de cambio no es otra cosa que la pendiente de la función lineal. Pero si yo digo pendiente, y medio como que queda muy abstracto, muy chocante, pero si digo razón de cambio, cuánto cambia gradualmente, proporcionalmente, el valor del bien en un cierto tiempo, la gente entiende mejor. Esa razón de cambio que la gente entiende mejor no es otra cosa para nosotros que la pendiente de la función lineal. La pendiente, el parámetro que multiplica la x, en este caso la x sería la t, que es el tiempo. Bueno, ¿y cuál es la B acá, la ordenada al origen? No hablemos de ordenada al origen. Se supone que a 0 años el valor del coche cuando lo saco de la concesionaria es $20.000. Cuando está a 0 km es $20.000. Eso es la pendiente. Esa es la ordenada al origen. La ordenada al origen. El precio, digamos, el precio del coche cuando es 0 km, o sea, el precio del coche a 0 años. Y sabíamos que, ahora sí, porque hemos visto función lineal, que la ordenada al origen es el valor de la ordenada cuando x vale 0. O sea, el valor de precio cuando el tiempo es 0 años. Y cuando el tiempo es 0 años, vale 20.000. Por eso este punto, que como indica el punto láser, es el punto de coordenadas 0, 20.000. Dicho en términos geométricos, la ordenada al origen es el valor de la ordenada, donde la recta corta al eje Y. En este caso, donde la recta corta al eje de precio. La recta corta al eje de precio en 20.000. Y esa es la famosa ordenada al origen, que sería la B de esta hermosa fórmula de función lineal. M por T más B, bueno, M vale menos 1.000, menos 1.000 por T, más B que es 20.000. Bueno, listo. Esa es la formulita de la función lineal que me va a dar el precio del coche después de T años. O sea, esa fórmula me puede predecir cuánto vale el precio del coche pasado un cierto tiempo T en años. Puede ser año y medio también, año y meses. No tiene por qué ser 1 año, 2 años, puede ser al año y medio cuánto vale. Bueno, puedo hacer el cálculo de cuánto vale al año y medio el precio del coche. ¿Cómo calcularía yo cuánto sale el precio del coche al año y medio de haberlo sacado de la concesionaria? Año y medio es 1 año y la mitad de 1 año. Año y medio es 1 más medio año. Medio año es 0,5 años, por así decir. Un medio de años. Entonces, 1 año más 0,5 años es 1,5 años. 1 año y medio es 1,5 años. Entonces, donde dice T, acá en la fórmula pongo 1,5, lo multiplico por menos 1.000 y le sumo 20.000 y me va a dar el precio del coche al año y medio, a 1,5 años. Bueno, lógicamente, 1,5 por 1.000 es 1.500. O sea, me queda menos 1.500 más 20.000. Bueno, hago esa cuenta y me va a dar el precio del coche al año y medio.
Bueno, y así con cualquier tiempo. Si, lógicamente el tiempo es algo continuo. El tiempo fluye, nunca se para, nunca se detiene, no se discretiza. O sea, es digamos, una variable continua y que, bueno, seguirá así por los siglos de los siglos. Y lógicamente, como es un valor continuo el tiempo, yo puedo predecir cuánto vale el precio del coche en una hora. Está bien, va a ser irrisoria la desvalorización. En una hora mucho no se va a desvalorizar. Tampoco es tan así. Pero bueno, lo puedo medir en meses, en 2 meses, en 3 meses, en años, en año y medio. Bueno, y así sucesivamente el tiempo que yo quiera, pero puedo medir el precio, el valor del coche entre años, y el año se puede descomponer en meses y en días también. O sea, por eso, vuelvo a repetir, yo puedo llenar de puntos este gráfico, la máquina, una computadora lo puede plotear mejor, y si junta todos esos infinitos puntos que quiero ir ploteando, da la impresión que al unir todos esos puntos forma una recta, que es una recta de puntos, de infinitos puntos, por eso tiene esa impresión de recta, porque si junto infinitos puntos, uno consecuentemente del otro, uno pegado al otro, es como que los puntos se confunden de tan pegados unos a otros que están, y eso da la impresión de una recta continua. Bueno, esta recta, como estamos viendo acá, y esta flechita que está indicando acá, está bajando. O sea, ¿qué es lo que está bajando cuando indico con esta flechita para abajo? Lo que está bajando es el precio del coche, se está devalorizando a través del tiempo. O sea que el precio del coche disminuye a través del tiempo. Bueno, me voy a parar acá a los 20 años. Justamente lo que pasa ahí, a los 20 años, que el precio del coche no vale nada. Ya es chatarra pura. Lógicamente, los coches van a llegar a un momento que terminan en chatarra, hay que decir la verdad, después de muchos años. A los 20 años ya está en un chatarrero. Lógico que si pongo 20 acá donde dice T, me va a quedar menos 1000 por 20, me va a quedar menos 20.000. Menos 20.000 más 20.000 es 0. O sea, el precio del coche no vale nada, o sea, ya está en una chatarra. Bueno, el ejemplo sirvió para entender lo que es una función lineal decreciente. En este caso, está disminuyendo, se está desvalorizando, está decreciendo el precio del coche a través del tiempo. Y eso es una función lineal decreciente. La definición abstracta ahora, que la vamos a entender dado este ejemplo, es la siguiente. El precio decrece, como función lineal decrece, si y solo si a un tiempo superior a otro, o sea, T2 mayor que T1, el precio en T2 es menor que el precio en T1. Lo que quiere, esta es una definición contraria a la anterior, porque en la definición anterior, si vamos al otro, ahí está, en la definición anterior lo que estamos observando que a tiempo superior, o sea, si T2 es mayor que T1, implica que el precio en T2 es mayor que el precio en T1. Esto es la definición de una función creciente. En cambio, en este último caso que estábamos viendo, es todo lo contrario. El precio en T2 es menor que el precio en T1. O sea, ahora está disminuyendo el precio a través del tiempo. O sea que la función precio, que es una función lineal, va decreciendo a través del tiempo. Y esta es la definición de lo que sería una función lineal decreciente, que, vuelvo a repetir, también se adapta para cualquier función del universo. Esa es la definición global para cualquier función del universo, para cuadrática, polinómica, exponencial, trigonométrica, lo que sea, lo que grafique. Si el gráfico va bajando, como estamos observando acá, la función va a decrecer. En este caso, la función lineal decrece. Y caso contrario, si volvemos atrás, la función lineal crece. ¿Se ve el gráfico, no? Sí, sí, se ve, se ve. Acá estamos observando todo lo contrario. Acá lo que estamos observando
es que el gráfico evoluciona, crece, se eleva a través del tiempo. Esto significa que está creciendo. Por eso le puse esta flechita azul. Si uno tiene esta idea gráfica del crecimiento, no hace falta recordar esta fea definición que está recuadrada acá abajo. Esto es una abstracción de lo que se razona intuitivamente del gráfico, o lo que se observa intuitivamente del gráfico. Entonces la función va creciendo porque evoluciona, porque le puse la flechita para arriba, porque a medida que aumenta el tiempo, aumenta el precio. Entonces vemos que el gráfico se va elevando. En cambio, todo lo contrario sucede cuando tenemos esto, que en todo caso el gráfico va descendiendo, por eso le puse esta flecha azul para abajo. A medida que pasa el tiempo, el precio es menor. O sea que el gráfico desciende a medida que avanza el tiempo. O sea que cuando vemos un gráfico que va descendiendo respecto de X, decrece. Y si vemos un gráfico que va ascendiendo, va creciendo respecto de X. O sea, si el gráfico sube, crece. Si el gráfico baja, decrece. Punto. A decirlo así, lisa y llanamente. Y esta es la definición abstracta que, bueno, uno formaliza dentro de la matemática. Pero con el ejemplo intuitivo, con estos dos ejemplos intuitivos, ya entendemos lo que es una función que crece, su gráfico va para arriba, y una función que decrece, su gráfico va para abajo, como en este caso. Esto es lo que estuvimos repasando. Me gusta que sea el repaso, aunque sea largo, no importa, para entender, reentender las cosas, porque uno las puede ver, las puede entender en un momento, pero si no las repasa y no las practica, no sirve de nada. Bueno, ok. Y ahora a ver si podemos ya directamente vamos a ir a la pizarra de Zoom para poder ingresar el nuevo tema. Ahí está. Bueno, el tema sería este: positividad y negatividad de una función. Sí, también lo vamos a entender con un ejemplo de la vida real. No voy a utilizar la técnica áspera de los libros definiendo lo que es tal cosa cuando podemos dar un ejemplo cotidiano que nos ayuda a entender después lo formalmente expuesto por la matemática. A ver. Sí. Vamos a hablar de conjunto de positividad y negatividad. Como siempre y de costumbre, me gusta subrayar el título. Bueno. Bueno, vamos a dar un ejemplo de la vida real. Un ejemplo que dice lo siguiente. Ejemplo. La idea es, se va a tratar de un problema donde vamos a producir algo. Queremos tener un proyecto, montar una empresa que produzca un determinado bien. No sé, puedo inventar cajita de fósforo, bolita de vidrio, no sé, cualquier producto que se me ocurra,
o que haya inventado, digo, bueno, lo quiero explotar, quiero producir esto. Y bueno, se arman esas pequeñas empresas, pymes, qué sé yo, y bueno, y resulta ser que, bueno, aparentemente tiene salida, o sea, se empieza a vender y es un buen producto. Bueno, supongamos que quiero producir cierto bien, vamos a escribir se quiere producir cierto bien donde el costo inicial, obviamente hay un costo inicial, necesitamos plata, dinero, eso es un gasto inicial, obvio, para poder producir lo que queremos producir, bolita de vidrio, cabeza de fósforo, o no sé, qué sé yo, estampitas o lo que sea, avioncito de plástico, cualquier cosa, juguetes o cualquier artículo, bueno, obviamente se requiere para hacer esa producción un determinado capital, inicio, un costo, lógico, y bueno, hay que comprar ciertos materiales para poder fabricar lo que queremos fabricar, y eso insume un determinado precio, digamos, un determinado gasto, lo cual resulta oneroso, pero bueno, hay que hacer la inversión, y obviamente la idea es invertir para ganar. Al principio, lógicamente, cuando uno invierte en algo, tiene que comprar cosas o va a gastar, entonces no está ganando nada, al contrario, está perdiendo, pero como dice el famoso dicho, muchas veces hay que perder para ganar. Bueno, en este caso se está dando, tenemos que invertir una determinada cantidad de dinero, que si bien al principio estamos perdiendo, pero bueno, la inversión a futuro, digamos, haciendo promociones y tratando de publicitar el producto, por ahí después, con el tiempo, vamos logrando los frutos y vamos logrando las ganancias o beneficios que queremos. Bueno, se quiere producir cierto bien donde el costo inicial es de $10. No voy a poner símbolo de dólares, porque se podría poner, es molesto, prefiero poner dólares. $10. A ver si puedo seguir escribiendo acá. Voy a sacarlo. Ahí. A ver si puedo seguir escribiendo a lo largo. Ahí está. Sí. $10. Ese costo inicial es fijo, ¿no? $10. El costo de fabricación por unidad es de, vamos a ver, $2. Bueno, en Argentina manejamos pesos, pero supongamos que, bueno, pongo así, por no poner, el dólar está a 200 pesos hoy, bueno, no, $10 serían 2.000 pesos, pero bueno. Lo que pasa es que necesito ponerlo en dólares el precio por el motivo de a futuro poder graficar la función y no irme de escala y no ser tan impreciso en la explicación. Entonces el costo por unidad es de $2 y deseamos
vender cada artículo a razón de $4. Se supone, es obvio, vamos a venderlo a un precio superior al precio de costo por unidad. Si por unidad me cuesta hacerlo me cuesta $2, supone que lo tengo que vender a más precio, ¿no? Porque si no estaría perdiendo. Cualquier persona común de la calle se da cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces, lo deseamos vender el doble, o sea, a $4. Bueno, bárbaro. Por unidad, claro. Entonces, ese es el problema. La idea es no sé si voy a poner la pregunta porque en realidad es lo que vamos a hacer. La pregunta sería, bueno, ¿cómo estudiar la evolución de todo lo que estamos haciendo? O sea, cómo construir matemáticamente la función costo, cómo construir matemáticamente la función venta. Se supone que cuando hagamos venta menos costo, esto lo sabemos todos, es el beneficio, la ganancia que vamos a obtener ante el proceso económico de vender. Y queremos que ese beneficio sea positivo, pues si el beneficio da negativo, estoy en pérdida. Siempre la venta tiene que superar, bueno, el ingreso, que sería lo que vendemos, tiene que superar al costo, porque si el ingreso no supera el costo, al hacer ingreso menos costo, me va a dar una diferencia negativa, un saldo negativo. ¿Por qué? Porque si el ingreso es menor que el costo, se fue más dinero del que entró. Y si se fue más dinero del que entró, al hacer ingreso menos costo, me va a dar un saldo negativo. Eso lo sabemos contablemente. Entonces, ese saldo negativo significa una ganancia negativa, una pérdida. Cuando la ganancia da saldo negativo, es porque es pérdida. Por eso, bueno, en principio tratamos de vender el artículo a un precio mayor que el costo de fabricación, que es $2 por unidad. Entonces, la idea, bueno, lo puedo poner como pregunta. ¿Cuál? Ya, ¿cómo sería? O más bien, estudiar, para resumir las palabras, estudiar el proyecto a largo plazo. Me gusta más porque así no tengo que escribir tanto. Estudiar el proyecto a largo plazo. Bueno, listo, creo que es eso. Vamos a subrayar el título. Este es el... Bueno, listo. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto, con la positividad y la negatividad? Todavía no definí lo que es eso, pero bueno, con el ejemplo vamos a entender qué significa. Bueno, vamos a hablar del costo y después vamos a hablar de la venta, del ingreso. Y después vamos a hablar del beneficio, que sabemos que ingreso menos costo es beneficio, ¿no? Lo cual queremos que el beneficio sea positivo, lógico. Entonces, bueno, veamos, costo. En principio, costo. Lo vamos a llamar, para resumir palabras, ¿dónde está el igual?
le vamos a poner así. C de T. ¿Qué significa C de T? Es como una función. Es una función. Es el costo a tiempo T. El costo a tiempo T. Perdón. X. Ahora no es el tiempo, perdón. X, el costo X. O sea, CX, donde X no es el tiempo ahora, como en el ejemplo anterior. X es la cantidad de artículos que uno va a producir y vender. X es la cantidad de artículos. ¿Está? Entonces uno dice, bueno, está bien. ¿Cómo fabrico esa función? Que va a ser una función lineal, lógico, pero ya es fácil de construir. No hace falta saber el tema de función lineal para entender esto. Si releemos el problema, dice, se quiere producir un cierto bien con un costo inicial de $10. Bueno, costo inicial $10. Bueno, ponemos 10. Más el costo que insume la fabricación de cada artículo. Acá dice que el costo de fabricación son $2 por unidad. Entonces, una unidad producida insume un costo de $2. Entonces, ¿cuántos dólares insumen X unidades? Una regla de 3 simple, proporcional, casera, que todo el mundo lo entiende. Si le digo X unidades, medio que la gente sale corriendo. Vamos a hacerlo así. Si un artículo me cuesta $2, ¿cuánto me cuestan hacer 2 artículos? Pregunta. Un artículo me cuesta $2 producir. El costo de fabricación de un artículo son $2. ¿Cuánto me cuesta hacer 2 artículos? De nuevo. El costo de fabricación, o sea, el costo de fabricar un solo artículo, un solo bien, una sola unidad, es $2. Ahora quiero producir 2 unidades. Y te va a valer el doble. El doble, o sea, $4. Y si son 3, 6, 6. Y si son 4, 8. y si son X, X puede ser cualquier número, cualquier cantidad. Cualquiera. Sí. X genérico, X cantidad. Y va a ser el doble. ¿Va a ser el doble? ¿Cómo sería si yo No, produzco X unidades? no. ¿Cuál sería el costo? Razonemos de nuevo. 1 vale $2. 2 vale 2 por 2, 4. 3 vale 2 por 3, 6. 4 vale 2 por 4, $8. 5 unidades vale 2 por 5, $10. 6 unidades valen 2 por 6, $12. Entonces, si produzco X, donde X puede ser una cifra cualquiera, grande, chica, lo que sea, ¿cómo sería el costo que insume producir X unidades? ¿Cómo lo pondría acá en la fórmula? Acá. No sé, es que no sé cómo. No sé. A ver, yo hice así. Una unidad me cuesta $2. Sí. 2 unidades me cuestan 2 veces 4. $2. 2 por 2, 4. ¿Se entiende eso? Sí. 3 unidades me cuestan 2 por 3, $6. 4 unidades, 2 por 4, 8. 5 unidades va a ser 2 por 5, $10. 6 unidades va a ser 2 por 6, 12. 7 unidades, 2 por 7, 14. 8 unidades, 2 por 8, 16. Siempre es 2 por algo. Claro. O sea, si son X unidades, va a ser 2 por X. X. Pero yo te había dicho, el doble de X sería. ¿No sería 2 por X? ¿Sí? Como dijiste Bueno. el doble, no.
Yo lo entendí por ese lado. Ah, Por ahí, claro, es el doble de X. O sea, es obvio, ¿no? Digamos, por eso uno da la regla de 3 simples, si es 1 vale 2, si son 2 vale 2 por 2, 4, si son 3, 2 por 3, 6. La gente lo entiende así, por regla de 3 proporcional, digamos. Pero bueno, si son X unidades, va a ser 2 por X, donde X va a ser la cantidad de unidades. Es lógico, así se entiende. Y ahí quedó la fórmula del costo, que va a ser $10, que es el costo inicial, más 2 por X, que es la cantidad de, digamos, el costo de fabricación de X unidades. O sea, en economía el 10 se llama costo fijo. Es un costo fijo, es un costo que no cambia a medida que yo voy produciendo. Y después tenemos, en contrapartida, el segundo término, que es 2 por X, que sería el costo variable. Costo variable porque varía con la cantidad de unidades producidas. O sea, esto en economía se lo llama costo fijo. Así lo puedo poner. Chiquito. Digo, para que vayas entendiendo los costos fijos. Y a esto de acá, se lo llama costo variable. Así lo puedo decir. Ahí está. Para que lo tengas en cuenta, porque lo vas a ver en economía un montón de veces, esos términos. Varía con la cantidad de unidades producidas, de X unidades producidas. Es el costo digamos, de fabricación de X unidades. Se suma el costo fijo más lo que incrementa el hecho de haber producido X unidades. Es el costo total, digamos. A esto se llama costo total. Podríamos decir, para también darle nombre, como se ve en economía, costo total. Bueno. El costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. Listo. Ok. Bueno, ahora me quiero dedicar a ver cómo sería el tema del ingreso que me demanda el hecho de vender este producto. Lógicamente, tengo un marketing atrás, ¿no? de propaganda, divulgación y qué sé yo, bla, 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 que hace que la gente empiece a enterarse de este producto y empiece a comprar. La idea es que se venda, claro. Y uno dice, bueno, si se vende hay un ingreso en mi empresa ante la venta de esos X artículos. Bueno, entonces uno dice, bueno, ¿cuál sería si graficamos, si recién fabricamos la función costo total, cuánto sería la función ingreso ante la venta? Bueno, el ingreso que obtenemos en dinero por vender X artículos. Se supone que el enunciado dice que el precio por unidad de cada artículo es a razón de $4. Entonces, es fácil fabricar la fórmula del ingreso. Es fácil fabricar la fórmula del ingreso. Vamos a poner ingreso. Vamos a poner ingreso. Vamos a ponerlo con otro color y más grande, si me deja. Ahí está. Ingreso. Y lo ponemos también, tipo nomenclatura matemática y entre paréntesis X. Esto significa el ingreso que se obtiene, o sea, el ingreso en dinero que obtiene mi empresa ante la venta de X artículos. Bueno, ok. Bueno, ahora hay que fabricar la fórmula, pero es fácil. A ver, si yo vendo cada artículo
a razón de $4 por unidad, o sea, cada artículo, o sea, lo vendo $4, cada unidad lo vendo $4, por ejemplo, 2 unidades, si una unidad, una unidad que venda me ingresan $4, si vendo 2 unidades, ¿cuánto me ingresa? Vendí una unidad, me ingresó $4. Vendo 2 unidades, ¿cuánto dinero me va a ingresar? 8. 8. 4 por 2, 8. Si vendo 3 unidades, ¿cuánto dinero me va a ingresar? 12. 2. 4 por 3, 12. Si vendo 4 unidades, ¿cuánto dinero me va a ingresar? 4 por 4, 16. Si vendo 16. 5, 4 por 5, 20. Y si vendo X unidades, donde X puede ser cualquier cantidad genérica, cualquiera, grande, chica, lo que sea, ¿cómo sería entonces el valor del ingreso o lo que me ingresa de dinero por vender X unidades? Tengo que escribir la fórmula, ¿no? 4 por X. 4 por X, muy bien. Así se razonan las fórmulas. Parecen que no, pero muchas de las fórmulas de economía se razonan por reglas de 3. La mayoría, no digo del todo, ojo, perdonando el exabrupto, no todas, digamos, casi todas son funciones lineales, pero no siempre siguen una función lineal. Pero por lo general, las funciones en economía son lineales, por lo general, o se aproximan a una función lineal en un cierto rango de tiempo, pero no siempre son lineales, eso sí. Cuando uno ve gráficos en el diario, en revistas, en internet, aparecen gráficos de barras o gráficos de puntos, y esos puntos que se dibujan en un sistema de eje cartesiano no están todos alineados, por lo general. Pero con cierto procedimiento estadístico se puede evaluar, con una mínima cota de error, de que esos puntos se acercan muy bien a una recta. Para el que lo conoce, eso se llama método de cuadrados mínimos o método de regresión lineal que se utiliza en estadística. Pero no importa cómo se llame. La cuestión es que me aparecen gráficos de puntos en un sistema de eje cartesiano, y esos puntos no tienen por qué estar alineados en una recta. Pueden estar más o menos distanciados de una recta, que lo que me está indicando esa recta es la evolución lineal o aproximadamente lineal de una variable económica. Por lo general, la mayoría se aproximan a funciones lineales, pero no siempre. Puede ser una evolución parabólica, exponencial, geométrica, bueno, hay mil cosas. Pero por lo general son todas lineales. Si en el caso del ejemplo irrisorio que estamos dando de la fabricación de un artículo, es esto, son funciones lineales. Si yo vendo cada artículo a razón de $4, y bueno, si vendo X artículo va a ser 4 por X y va a ser la cantidad de dinero que me ingresa por vender X unidades. Es simple la cuenta. Bueno, este es el ingreso total. Bueno, listo. Ya tenemos la función ingreso y la función costo. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el beneficio a todo esto? ¿Cuál es la ganancia de haber vendido X unidades? Bueno, la ganancia es así. No es todo ingreso, hay un costo. Y el costo es el costo total que vimos recién. Si yo al ingreso le resto el costo, me va a dar el beneficio, la ganancia. Que es de esperar que tenga que ser positiva, porque si es negativa, tengo que estamos en la pérdida. Entonces el ingreso tiene que superar el costo, si no, estamos en problemas. Entonces, siempre cuando uno saca el beneficio de la ganancia, es el ingreso, o sea, lo que ingresó en bruto, lo que tengo en bruto en la mano, menos lo que se fue, lo que se gastó, el costo, que en este caso sería el costo total. Entonces el beneficio es eso. Dice, bueno, vamos a poner beneficio. Ok. Vamos a poner beneficio. Vamos a recuadrar estas cositas que hicimos. Así yo.
Vamos a recuadrarlo en rojo. La función costo, una bonita función lineal, y la bonita función lineal del ingreso. ¿Por qué bonitas? Porque son muy lindas. Lo estético no es una linda cara, sino también el hecho de poder usar esta fórmula en muchos problemas de la economía. Eso es lo bonito. Bueno, marqué bien o marqué mal, creo que lo marqué bien. Ahí está. Ok. No me tengo que olvidar de guardar la imagen. Bueno, vamos a fabricar el beneficio, la ganancia, ¿no? Ganancia, beneficio. La ganancia, bueno, el beneficio también se conoce como ganancia, pero más usado ganancia, ¿no? Por la gente. Ganancia. Bueno, lo vamos a llamar en términos matemáticos así, G de X. O sea, la ganancia producida, o sea, la ganancia obtenida de haber vendido X unidades, X artículos. O sea, es de esperar, el deseo de todo el mundo es que esa función, esa ganancia, sea positiva al vender X artículos. Bueno, muy bien. Entonces, la ganancia, yo dije que es el ingreso menos el costo. El ingreso menos el costo. Lo que ingresó menos lo que costó en fabricar todo eso. Eso va a dar siempre la ganancia por los siglos de los siglos. Siempre va a ser así. Ingreso menos costo. Entonces, bueno, ya pongo directamente con nomenclatura ingreso X menos costo X. Vamos a centrar un poquito la imagen. Así queda ahí. Aunque, a ver, vamos a centrarla ahí. Porque vamos a poner acá al costado. Bueno, obviamente vamos a reemplazar y de x por 4x y c de x por 10 más 2x. Bueno, pero igual vamos a ponerlo acá igualmente como fórmula así. Si lo centro bien en la imagen. Queda bonito. Bueno. Acá recuadro la fórmula porque la vamos a usar siempre en economía. Ahí. Bueno, vamos a reemplazar en este caso y de x y costo de x. Bueno, en todo caso, para acá, para esta opción, va a ser la ganancia. Vamos a ponerlo acá abajo. Para este ejemplo va a ser igual a 4 por x menos, claro. Y vamos a poner menos entre paréntesis. Cuando hay un menos adelante hay que poner los términos que suman entre paréntesis, que en este caso es el costo x, que es 10 más 2x. 10 más 2 por x. Ajá, bien. Bueno, ahora vamos a centrar un poquito más acá, así ya. Bien. Bueno, vamos a seguir trabajando de esta forma. Acá nos quedó 4 por x menos 10 más 2x. Matemáticamente sabemos que podemos aplicar propiedad distributiva. Ese menos que está acá
Este menos que está acá lo podemos distribuir acá dentro del paréntesis. Va a quedar menos 10 menos 2x. Porque menos por más menos, menos por más menos. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces esto va a ser igual a 4 por x menos, aplicando distributiva, 10 menos 2 por x. Todo hay que distribuir bien, o sea, la regla de los signos de siempre, menos por más, menos. Ahí lo centré. Bueno, 4x menos 2x, acá es evidente, ¿no? Acá tengo 4x y acá tengo 2x. Y lo que podemos restar, manzana con manzana y pera con pera, porque manzana con pera no se puede restar. Ya sabemos eso. Entonces 4x menos 2x es 2x. Dos por x. Muy bien. Bueno, 2 por x menos 10, que es el término, ese sueldo que quedó sin x. Entonces, ahí está. Ganancia es 2 por x menos 10. Esa es la función ganancia. Nuestro objetivo ahora es estudiar esa función ganancia. ¿Qué dijimos al principio? Bueno, queremos que la ganancia sea positiva, que el ingreso supere al costo, porque si no estamos trabajando a pérdida, si la ganancia me da negativa es pérdida, no quiero eso, no quiero que el ingreso sea inferior al costo, si no, no tiene sentido producir nada, estoy perdiendo. Entonces, vamos a estudiar esta función ganancia que hemos obtenido en este caso, en este ejemplo particular, que es 2 por x menos 10. Y estudiarla, ¿qué significa? Hacer un estudio de funciones. Y cuando uno hace un estudio de funciones, analiza toda la función, o sea, analiza el dominio, la imagen, el crecimiento. El decrecimiento hace un gráfico, que el gráfico da una visión muy intuitiva del tema y que realmente sirve para entender el problema, sobre todo el problema de la vida económica de producir estos artículos. Entonces, vamos, en principio, vamos a graficar esta función. Vamos a graficarla, esta función. Está bueno graficar esta función. No me quiero ir de pantalla, pero podríamos graficarla. Si me voy de pantalla, me gustaría, vamos a graficarla y vamos a utilizar el Mathway, que es la plataforma que encontramos en Google, que sirve para graficar, para plotear gráficos. Y hay un montón de páginas en internet que puedan graficar o plotear gráficos de funciones. Bueno, yo quiero graficar esta función 2x menos 10, ¿cómo me va a quedar? Pero no, pantalla. Tengo miedo de perder la información. A ver, no creo. No, porque esto no lo voy a hacer una cosa. Bueno.
Sí. Ujú. ¿Dónde estaba lo que estaba escribiendo? Me parece que se borró todo lo que estaba escribiendo. Bueno, acá se ve el Mathway. Sí, el Mathway, sí. Sí. Bueno, acá dice álgebra, hay que apretar acá. Dice dibujar. Y acá lo que tengo que hacer es 2x, 2 por x menos 10. Que era la función que nos había quedado. Bueno, si hagamos acá que se nos fue de escala, hay que apretar menos acá para ver, ahí está el gráfico. Menos significa menos escala y vemos acá el gráfico de la función 2x menos 10. Ese es el gráfico de la función 2x menos 10. Que en este caso es la gráfica de la función beneficio, ¿no? La gráfica de la función beneficio. Bueno, lo interesante es que nosotros dijimos que el beneficio tiene que ser algo positivo, la ganancia tiene que ser algo positivo, no podemos pretender que sea algo negativo. Pero, lógicamente, si vemos el gráfico, la función beneficio, ganancia, ante la producción de nuestros artículos, es de la forma 2x menos 10. Y bueno, ¿qué es lo que estamos observando acá en el gráfico? Lo que estamos observando acá en el gráfico es lo siguiente. Lo que estamos observando es que cuando producimos 0 artículos, o cuando no producimos nada, es 0. Justamente, voy a agarrar el cursor para que se vea mejor. A ver si puedo agarrar el cursor. Cuando no producimos absolutamente nada, o sea, 0 artículo, el costo inicial es de 10. O sea, son los $10 que tengo que poner como costo inicial, porque tengo que comprar materia prima, o sea, tengo que comprar cosas como para poder fabricar el artículo. Bueno, hay un costo de 10, y acá sería menos 10, porque sería la pendiente, en todo caso, de esta función lineal que representa el beneficio, la ganancia. O sea, si metemos donde dice x0, me queda 2 por 0, 0, 0 menos 10 menos 10. Ese menos 10 que está acá abajo, como indica el cursor en el gráfico, indica el costo inicial, que serían $10. ¿Qué pasa a medida que pasa el tiempo? Bueno, voy a seguir vendiendo, esperar, haciendo campaña publicitaria, marketing, qué sé yo, pero vemos que si vendo un artículo, o si vendo 2, si vendo 3, si vendo 4, o hasta 5, veo que estoy trabajando a pérdida. En principio estoy trabajando a pérdida, porque yo invertí $10 para fabricar todo esto. Si nosotros observamos bien en el gráfico, si vendo un artículo, hay uno donde está justamente posicionado el puntero láser, y descendemos por esta línea de acá, el puntero láser se fija ahí. Se fija ahí, y ese punto sobre la recta indica un valor sobre el eje Y, sobre el eje el eje Y, que va a ser el beneficio, la ganancia. Si nos desplazamos hacia la izquierda, despacito, caemos en este punto. Ese punto nos está diciendo cuánto va a ser nuestro beneficio, nuestra ganancia, por el hecho de haber vendido un solo artículo. Si contamos bien, desde el 0 para abajo, eso va a dar menos 8. O sea, donde está el puntero láser, está indicando menos 8. Eso va a ser el ingreso, la ganancia por haber vendido un solo artículo. Si nosotros ahora hacemos el cálculo, donde dice acá x, ¿no? En 2x menos 10, ponemos x igual 1, ponemos 1, nos queda 2 por 1, 2. 2 menos 10, menos 8. O sea que lo que vemos en el gráfico coincide con lo que hacemos algebraicamente. Si vendemos ahora 2 artículos, acá, 2, voy bajando, voy bajando, voy bajando, me paro en ese punto, y ese punto corresponde a un valor de ordenada que va a ser
el valor de ganancia o beneficio. Para eso me tengo que desplazar despacito hacia la izquierda, y donde indica el puntero láser, ese sería el valor de ganancia que obtendría por haber vendido 2 artículos. Si hago la cuenta, eso me va a dar menos 6. Porque claro, acá es menos 5, el que sigue es menos 6. Si hago la cuenta con esta fórmula, que es la fórmula de ganancia, donde dice X, pongo 2, me queda 2 por 2, 4. 4 menos 10 es menos 6. Obviamente coincide lo que vemos en el gráfico con lo que hacemos en el cálculo. Bueno, y así sucesivamente. ¿Qué pasa si vendo 3? Bueno, si vendo 3 artículos, lo mismo. Acá está el puntero láser, bajo despacito hasta tocar la recta. Ese punto me va a indicar ahora, cuando lo proyecte sobre el eje Y, que es el eje de ganancia o de beneficio, me va a dar el beneficio por haber vendido 3 artículos. Para eso me desplazo despacito hacia la izquierda, y este es el valor de ordenada, que no va a ser otra cosa que el beneficio y la ganancia por haber vendido 3 artículos. Si hago bien la cuenta, si veo bien el gráfico, sería menos 4. Obvio que menos 4, porque si está menos 5, el que le sigue menos 4. Si hago la cuenta acá, algebraicamente, donde dice X, pongo 3, me queda 2 por 3, 6. 6 menos 10 es menos 4. Todavía estoy trabajando a pérdida, porque la ganancia me está dando negativa, pero me está dando cada vez menos negativa. Cada vez menos negativa, ¿por qué? Porque si ahora lo hago en 4 unidades, vendo 4 unidades, me desplazo hacia abajo, después despacito hacia la izquierda, me va a dar que el beneficio y la ganancia por haber vendido 4 artículos es precisamente menos 2. O sea, menos 2 va a ser la ganancia, la pérdida. Pero esta pérdida va a ser menor que la de antes. O sea que estoy amortizando, disminuyendo la pérdida. Y cuando venda 5 unidades, justo va a estar clavado acá en este 5. Y ahí vemos que cuando venda 5 unidades, la ganancia o beneficio, ¿cuál va a ser? Bueno, desplazándome despacito hacia la izquierda, proyecto sobre el eje de ordenadas, eso me va a dar una ganancia de 0. No voy a ganar ni perder. O sea que al producir 5 unidades, metemos acá el 5 donde dice 2x menos 10, que me queda 2 por 5, 10, 10 menos 10, 0, me está diciendo que hay 0 de ganancia. Y si hay 0 de ganancia, significa que no gané ni pierdo. O sea que tendría que vender como mínimo 5 unidades para no ganar ni perder. O sea, por lo menos para recuperar mi inversión inicial. ¿Por qué recuperar mi inversión inicial? Porque si yo invertí 10 y ahora vendo 5, 2 por 5 es 10. O sea, lo que me va a ingresar son 10 pesos. O sea, voy a recuperar esos 10 pesos que invertí inicialmente. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, recupero lo que invertí. Pero a partir de 5 unidades, ahí empiezo a ver el horizonte de mi negocio. ¿Por qué? Porque ahí empiezo a ver las ganancias que son positivas, o sea, realmente las ganancias deseadas. Porque si ahora vendo 6 artículos, ya la ganancia no va a ser negativa, porque fijémonos, si acá estamos vendiendo 6 artículos, y me elevo despacito para arriba, este es el punto de la recta, después me desplazo hacia la izquierda, hacia el eje de ordenadas, que va a ser el eje de ganancias. La ganancia va a ser de 2 pesos. Ahí empecé a ganar, ahí empecé a ver la luz, el horizonte, como decía antes. Ahí tengo ganancia positiva. Entonces, es más, si metemos acá donde dice X, ponemos un 6, me queda 2 por 6, 12, 12 menos 10 es 2. Obviamente, la ganancia es de 2 pesos. Y si agarro y vendo 7, bueno, mi ganancia va a ser así. Si vendo 7, me elevo hasta acá arriba, este punto, después me desplazo hacia la izquierda, hacia el eje de ganancias, y la ganancia va a ser 4, que está abajo del 5. Y lógico, porque si hago la cuenta acá, hago 2 por 7, 14, 14 menos 10 es 4.
O sea, a partir de 5 unidades, empiezo a ver la luz, empiezo a ver la ganancia en mi negocio, esa ganancia positiva tan deseada. Bueno, la cuestión es la siguiente. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué es eso del conjunto de positividad y de negatividad? ¿Qué es eso del conjunto de positividad y de negatividad? Bueno, tiene que ver con la positividad y la negatividad del beneficio, de la ganancia. Nosotros sabemos que de 0 artículos a 5 artículos estamos trabajando a pérdida. La ganancia es negativa, eso significa. Si la ganancia es negativa, vamos a ver toda una serie de valores acá abajo del 0 sobre el eje de ordenadas que me va a dar, obviamente, valores de ganancia negativa. Entonces yo puedo decir que de 0 a 5 artículos, la ganancia siempre va a ser negativa. Estoy trabajando a pérdida. Por lo tanto, el conjunto 0,5 se llama conjunto de negatividad. ¿Por qué conjunto de negatividad? Porque me está dando ganancia negativa, estoy trabajando a pérdida. De 0 a 5 artículos, hasta 5 artículos estoy trabajando a pérdida, me está dando ganancia negativa. Y si me da ganancia negativa a este conjunto de valores de X que va de 0 a 5, se lo llama conjunto de negatividad. En cambio, si produzco más de 5 artículos, empiezo a ver la luz. Empiezo a ver la luz porque empiezo a obtener ganancias, beneficios positivos. ¿Y por qué? Bueno, porque lógicamente de 5 en adelante, como dijimos recién, vemos que la recta está por encima del eje de X y voy a obtener ganancias positivas. En 6 voy a obtener una ganancia de 2, en 7 voy a obtener una ganancia de 4, en 8 voy a obtener una ganancia de 6, en 9, si me elevo despacito, me desplazo a la izquierda, voy a obtener una ganancia de 8, en 10 voy a obtener una ganancia de 10, o sea, las ganancias van a ser positivas. O sea, de 5 en adelante, las ganancias van a ser positivas. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto que va de 5 al infinito de unidades que venda, porque el infinito no existe en la realidad, pero de 5 en adelante, la ganancia va a ser positiva. Entonces el conjunto que va de 5 a infinito, matemáticamente hablando, se llama conjunto de positividad, porque la ganancia me está dando positiva. Estamos observando que el gráfico de la función lineal está por encima del eje X. Todo lo contrario, cuando vemos que el gráfico de la función lineal está por debajo del eje X, ahí se dice que el conjunto de 0 a 5 es de negatividad, porque justamente si la recta está por debajo del eje X, las ganancias o beneficios me van a dar negativo. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Sí, 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 se entiende. Entonces, para resumir y terminar, de 0 a 5 decimos que es un conjunto de negatividad porque las ganancias son negativas, estoy trabajando a pérdida. El gráfico de la función lineal lo observo por debajo del eje X. En cambio, de 5 al infinito, o sea, a más de 5 artículos que venda, la ganancia o beneficio va a ser positiva, porque estamos observando que la recta está por encima del eje X, me está dando ganancia positiva. Entonces, resumiendo, el conjunto que va de 0 a 5 se llama conjunto de negatividad, y el conjunto que va de 5 al infinito se llama de positividad. Y esa es la definición de conjunto de negatividad y positividad dado con un ejemplo de la vida económica, que después ese concepto se va a adaptar a cualquier gráfico de cualquier función en general. Bien. Perfecto. A ver si puedo guardar la imagen esta.
Esa es la definición. Creo que por hoy es suficiente. Me parece que perdí lo que lo que había escrito antes, que ahora después lo voy a volver a escribir, porque bueno, aparentemente el Zoom no lo guardé, bueno, salí de pantalla, no importa. Sí, por ahí lo encuentro, a ver. Bueno. No. Bueno, no importa. Igualmente ya está en el video que voy a colgar. Después lo paso en limpio, todo el problema. Había escrito un par de cosas, el enunciado, la función, costo, ingreso, beneficio, y no mucho más. Lo importante es esto que estamos viendo acá en pantalla, donde grafico, vuelvo a repetir, la función ganancia, que es 2x menos 10, de 0 a 5 trabajo a pérdida, o sea, la ganancia negativa, el gráfico de la función lineal está por debajo, por eso me está dando valores negativos la función lineal, valores negativos sobre el eje Y, que en este caso es el eje Y es la ganancia o el beneficio, y de 5 en adelante me empieza a dar, la gráfica de la función lineal está por encima del eje X y me está dando valores positivos de ganancia o beneficio, por lo tanto de 5 a infinito tenemos un conjunto de positividad de la ganancia, en cambio de 0 a 5 tenemos un conjunto de negatividad de la ganancia. Bueno, entonces, para resumir, de 0 a 5 es un conjunto de negatividad de la función ganancia, porque obviamente me está dando valores negativos de la función ganancia, o sea, la gráfica de la función lineal está debajo del eje X, y de 5 a infinito, la ganancia es positiva, como estamos viendo en la gráfica, donde vemos que la gráfica está por encima del eje X, dándome valores positivos de ganancia. Entonces, de 0 a 5 es un conjunto de negatividad y de 5 a infinito es un conjunto de positividad de la ganancia. Así que bueno, me voy con esta imagen. Igualmente la guardé en pantalla. Así que bueno, espero que se haya entendido. ¿Alguna duda respecto al tema? No. ¿Se Se entiende? entendió. Así Sí, sí. entendimos lo que es conjunto de positividad y negatividad. En este caso, para una función lineal que se va a adaptar para cualquier tipo de función de las que vamos a ver. Pero lo lindo de todo, como vuelvo a repetir, es siempre dar esos ejemplos irrisorios, fáciles. Puede ser de física, de química, pero en este caso de economía, que es una cosa muy cotidiana de todos los días y que vale la pena porque esto en microeconomía se utiliza muchísimo. A pesar de que la gente no entiende lo que es una función lineal, pero lo lleva incorporado naturalmente al hacer las compras y ventas en un negocio. Pero vale la pena entenderlo así, para entender bien el tema. Ya la clase que viene vamos a formalizar qué es función, digamos, cómo poner, bueno, conjunto de positividad y conjunto de negatividad en una forma abstracta, formalmente matemática, que va a servir para cualquier tipo de función. Pero la clase que viene. Ahora lo que quiero entender, lo que quiero que se entienda es que un conjunto de positividad son todos los valores de X donde la función va a dar positiva. En este caso la ganancia va a ser positiva. Y donde la gráfica la vamos a ver por encima del eje de las X. En este caso la función lineal va a estar por encima del eje de las X. Y un conjunto de negatividad, todo lo contrario. Son todos los valores de X donde vamos a observar que la función va a dar valores negativos, menores a 0. O sea, gráficamente vamos a ver que la gráfica está por debajo del eje X. Eso es lo que tiene que quedar bien claro ahora, con este ejemplo económico. Y la clase que viene vamos a formalizar este concepto que va a servir para muchas funciones en general. Así que, bárbaro. Dejo de compartir pantalla y aparece mi bonita imagen. Y bueno, nos veremos en la próxima clase, en funciones lineales 8, y repasaremos todo esto que estamos viendo y vamos a incorporar la noción formal de positividad y negatividad que va a servir para cualquier otra función. Así que me despido, que la pasen muy lindo, y bueno, nos vemos en funciones lineales 8. Chau, chau.